conocimiento. Bueno, el mismo efecto que el examen que le tomaron inicialmente, ¿no? Si el examen está hueco, vacío, tan ineficaz, no va a tener mayor incidencia en la seguridad, que es lo que finalmente queremos. Dijimos que toda norma tiene que estar orientada a la seguridad. Entonces, como le decíamos que como es variable disciplina, acá hay arbitrios de la capacidad, ¿sí? ¿Por qué el que obtiene una licencia de conducir tiene que tener 18 años? Ya hablamos de la capacidad psicofísica. ¿Es arbitrario que pongan 18 años? ¿Podría ser de 17? ¿Podría ser de 16? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Cuándo entendemos de que no emitimos un juicio de valor apropiado? ¿En la niñez, en la adolescencia, en la juventud? ¿Cuándo? En la niñez, ¿no? Bueno, hay algunos adultos que todavía no llegan a eso, pero esos son casos ya. Pero ¿por qué el árbitro a los 18 años? Porque es un árbitro, ¿eh? ¿Por qué el árbitro a los 18 años? Por la responsabilidad que puede... Por la capacidad legal. La capacidad legal. Ahí viene. ¿Por qué el árbitro a los 18? ¿Tiene que ver con la capacidad psicofísica? No. Si todavía no cumplió los 18, te falta un mes, ¿no? Tienes 17, 11 meses, tienes la misma capacidad psicofísica que el otro. O sea, no tiene diferencia, un año más, un año menos. Pero el árbitro legal de los 18, ¿por qué será? Por la capacidad legal. Pues la capacidad legal significa de que a partir de ese momento yo voy a ser sujeto de derechos, ¿no? Y obligaciones, y por lo tanto voy a tener que responder por mis actos, ya no va a ser un tercero. Entonces por eso es que el árbitro. Ahora bien, ¿por qué el árbitro del transporte público a los 65? ¿Hasta los 65 se puede hacer servicio público o no? ¿Hasta qué hora? ¿Servicio público hasta los 80? ¿Sí? Modificaron en enero hasta 80 años. A ver, que se puede tener licencia 3 y dice que esto no modifica el requisito de edad del Reglamento Nacional de Administración del Transporte, creo que dice así. Sí lo modifica. A ver, modifica el Reglamento Nacional de Administración del Transporte con respecto a la edad para prestar servicio. 80 años. Hasta 80 años. ¿Ok? No solo 26, 2016. Ya. ¿Por qué el árbitro entonces de los 80 años? ¿A los 80 años se pierde la capacidad? ¿Por qué han puesto 80? ¿Por qué no pusieron 70? ¿Por qué no pusieron 60? ¿Por qué no pusieron 50? Yo no tiene lo mismo perfecto. Yo no tiene los mismos perfectos. Es lo que usted cree. ¿Qué es lo? Claro, es lo que presumimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué determina que tengamos esa capacidad? La condición psicofísica. Psicofísica. Entonces, a ver, se están dando cuenta entonces de que uno de los elementos importantes de esta triple evaluación, después vamos a ver el principio de autorización, ¿no? ¿Por qué cada uno de los exámenes tiene que darse, ¿no? Y por qué cada examen tiene que ser exhaustivo? Este tiene que ser exhaustivo, ¿por qué? Ya hemos dicho, este es vital. ¿Y por qué lo hemos separado como un principio? Y lo hemos separado como un principio, ¿por qué? Porque sin esto, lo demás no funciona. Sin esto, lo demás no funciona. Y aquí, por más conocimiento que tengas, si tú no emites juicio de valor apropiado, si no tienes capacidad psicofísica, el siniestro es seguro. Es seguro el siniestro. Entonces aquí hay que tener un especial cuidado en los exámenes. Por ahí me contaba permanente que la semana pasada creo que han detectado hacer un reportaje. ¿Me contaba sobre qué? En el Turi. ¿Qué ha pasado en el Turi? Se estaban vendiendo los certificados médicos, solo ponían la impresión digital. Y había personas que no reunían las condiciones psicofísicas mínimas y ya estaban haciendo, solamente ponían su dedo y con eso garantizaban que habían pasado las pruebas, ¿no? Entonces, fíjense, sí, porque este es algo muy grave. Porque si vamos a ver el punto de vista del siniestro, acá esto determina quizás todo, o la mayoría de los casos que nosotros vamos a ver accidentes de tránsito. Sí, cuando hablamos de lo complejo que es el tema, ahora, vuelvo realmente al inicio y no porque sea perverso, canalla o malicioso, ¿no? Dígame, ¿tendrá alguna solución la Autoridad de Transporte Única con este tema del examen médico por la obtención de licencia de conducir? ¿Tendrá alguna injerencia? ¿Tendrá algo que ver? Ninguna. Ninguna, absolutamente ninguna. Le digo para que no le sigan vendiendo esa idea. Es graduable.
La condición de aptitud psicofísica es graduable, se puede medir, sí. Hay, por ejemplo, hay Barreme, es Barremy, no domino en francés, que es alguien que hizo una tabla valorativa de la condición física de la persona. Entonces, hay determinados criterios que él pone por unas tablas, porque él es el que crea esta tabla, y es por eso que en muchos países van a encontrar ustedes, en Colombia, por ejemplo, en España, tablas de los llamados baremos o barremos, ¿no? Los baremos, ¿qué cosas son? Son las capacidades, y de acuerdo a ese cálculo, esa tabla valorativa, cuando se tiene una capacidad, está también el grado de reparación o indemnización que se tiene que pagar. Allá en estas latitudes se utiliza mucho esa tabla para el caso, por ejemplo, de las indemnizaciones por seguros. Yo les voy a pasar una tablita, ¿no? Los baremos, no sé ahorita cómo se pronuncia, pero lo leo nomás ahí, en la cual ponen la tabla valorativa. Nosotros tenemos algo parecido que se proyectó en el reglamento del SOAT. Pero nosotros tenemos un reglamento del SOAT que tiene pues un, a ver si mal no recuerdo, ayuden ustedes, creo que cubre hasta 4 unidades, creo, de capacidad. Permanente, ¿no? Ok. ¿Cuánto viene a ser en soles? ¿Cuánto? Y serían como 20.000 hace unos años. 26. En Europa, pues, el seguro obligatorio llega a indemnizar a veces hasta 1 millón de euros, 1,5 millones, 800.000 euros. Entonces entenderán que ya las compañías de seguros no se andan pues con la generosidad al momento de indemnizar, porque si no se van a la quiebra. Entonces muchos utilizan esta tabla y cada cierto tiempo sale la nueva tabla, o sea, se actualiza, ¿no? La tabla de los baremos. Tengo la última, ¿no? La del 2016, está la tabla completita. Si ustedes, para que no estén esperando, no busquen también internet, van a ver ese tema y ahí van a ver. Ahora, lo que sí en esta tabla evalúan, ¿no? De acuerdo al grado de capacidad, es decir, la capacidad total de la persona está en los 100 barreros, es la unidad de medida. Y depende de cuál sea la limitación que tenga, va disminuyendo el puntaje y es la unidad de medida de los barrenos. Lo hicieron pues por el nombre de él, ¿no? Cuando vean una tabla de los barrenos, yo antes no entendía, también decían, ¿por qué le ponen así, no? Bueno, ha sido por este señor. A ver, es discriminable. La capacidad de actitud psicofísica, vamos a ver que si es variable, también podemos decir si alguien tiene la capacidad necesaria o no. Entonces, aquí es donde viene el problema para la obtención de licencia de conducir. Una de las cosas que se criticaba del 007 era su falta de precisión con respecto a esto. O sea, ¿cuál es el perfil, ¿no? de capacidad física y psicológica de la persona para obtener licencia de conducir? O sea, ¿cuáles son estos estándares? ¿Cómo es esta medición? Porque yo puedo decir, a ver, pasó acá, a ver, si ves, me escuchas, sí, perfectamente, listo, ya está apto. Sí, o te hablan de atrás, ¿me escuchas? Sí, me escuchan. A ver, ¿qué número de cuadro? Ya, perfecto, sí, ya está. Pero no se ha establecido, porque acá viene lo importante, la capacidad física es una, de la capacidad psicológica es la que quizá determina todo. Ahora, hay personas que no reúnen las condiciones, sí, hay personas que no reúnen. Podríamos decir que hay una forma de discriminación, sí, es una forma de discriminación, pero en aras de la seguridad. Oiga, pero a mí, ¿por qué no me dejas manejar camión? Bueno, porque tienes una sola mano y eso no te va a permitir realizarlo. No, pues me estás discriminando, no hay que darle oportunidad. Sí, pero hay forma, dice, es un hecho natural. La aptitud psicofísica no depende de la voluntad. O sea, no es que yo sea más capaz psicofísicamente a medida que estudie más, tenga más conocimientos, es genético. Pues es algo así, viene la persona, se para, entonces ya tenemos una tabla valorativa de cuál es el perfil, y lo que vamos a hacer en esta evaluación es medir o contrastar la condición de la persona con la que dice el requisito. Y a medida que va superando, vamos pasándolo a nivel hasta que decimos, ya estás apto. Ahora,
¿Eso depende de que yo me prepare más? ¿De que estudie más? No. Esto es genético. ¿Ya? Quiero que se entienda, la capacidad psicofísica no tiene nada que ver con los estudios y el conocimiento. Es diferente la pericia, dijimos, y la idoneidad, pero estas dos se requiere capacidad. A ver, ya dijimos hace un rato, ¿no? ¿Quién tiene la pericia necesaria? ¿O quién decimos que es perito? Que tiene habilidad o destreza para realizar determinada función. Idoneidad no tiene que ver con el desarrollo de una habilidad, sino que ya tiene unas condiciones para poder hacerlo. Que lo haga o no, eso depende de él. Pero para ambos casos se requiere capacidad. Es decir, a ver, no podemos tener una persona que sea perito experto en algo, por ejemplo en la conducción de vehículos o realizar maniobras, pero esa pericia se sustenta ¿en qué? En la capacidad. Porque podrá ser perito, pero si es perito, tiene que ser capaz. ¿Qué pasa si no tiene? A ver, voy a poner unas cosas muy sencillas y que no tengan que ver quizás con la conducción. Para cambiar una llanta, ¿sí? A ver, cambiar una llanta, tenemos una persona que lo puede hacer en 5 minutos. Tenemos una persona que se demora un par de horas en hacerlo. ¿Cuál podríamos decir que es el perito? ¿El que se demora 5 minutos o el que se demora 2 horas para hacerlo? Muy bien. Entonces, esa pericia fue desarrollada, ¿verdad? ¿Sí? Pero pensemos ahora en una persona que va a tener experiencia de haber cambiado 20 llantas, pero le falta un brazo. Lo va a poder hacer, ¿cierto? Pero no va a tener la misma habilidad de destreza que si estuviera físicamente completo. Entonces, con eso, ¿qué cosa estamos explicando? La pericia y la idoneidad no es lo mismo que la capacidad, pero sí se requiere tenerla. Si yo quiero ser perito, tengo que ser capaz. Si yo no soy capaz, no puedo adquirir pericia, no puedo ser idóneo para realizar una actividad. Todo nace de la capacidad. Por eso les decía, esto es, se puede decir, el requisito, particularmente pienso, más importante, o el base, para nosotros dos adicionales para obtener la licencia de conducir. La capacidad es un conjunto de facultades físicas y psicológicas que permite a un individuo la conducción de un vehículo. Aquí ya estamos hablando desde el tránsito. Los dos conceptos que vimos iniciales no eran del derecho de tránsito, eran generales de capacidad de una persona. Pero ahora sí vamos desde el punto de vista del derecho de tránsito. La capacidad es un conjunto de facultades físicas y psicológicas que permite a un individuo la conducción de un vehículo en condiciones óptimas de seguridad. Miren lo que la condición, no que le permite al individuo la conducción, sino en condiciones óptimas de seguridad. Una de las características también de esta capacidad psicofísica es que puede ser subsanable. ¿Sí? Puede ser subsanable o no algún tipo de limitación o capacidad psicofísica. ¿Sí? Sí puede haber subsanación. Vamos a ver a continuación. La capacidad debe ser continua y manifestarse en cada acto de conducción. Aquí viene la parte problemática. Nosotros estamos centrando todo nuestro análisis en el hecho de obtener una licencia de conducir. O sea, cuando yo me presento para obtener una licencia de conducir. Pero la capacidad no tiene que mostrarse únicamente en ese momento. La capacidad de ser continua y manifestarse en cada acto de conducción. ¿Puede haber pérdida de capacidades temporales? Sí. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Debe haber un autocontrol y una autoatención. Esto es jurídicamente o es jurídicamente interdicto para circular. Esto es muy grave. Miren, debe haber un autocontrol y autoabstención. Los conductores no podrán conducir si han ingerido bebidas alcohólicas o algún tipo de medicamentos que puedan inducirlo al sueño, etc. Miren que le está poniendo una prohibición. Una prohibición que no tiene que ver con la fiscalización y el control, pero que hay un deber de autoabstención. Si yo no reúno la condición psicofísica, yo debo autoabstenerme. ¿Por qué? Porque si yo lo hago, podríamos decir que jurídicamente estás interdicto para circular, o sea, no tienes la capacidad necesaria. Entonces han escuchado la palabra interdicto o interdicción, ¿no? En el derecho civil, los interdictos, ¿no? Son aquellas personas que no reúnen las capacidades suficientes para poder realizar actos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, los toxicómanos, ¿no? Los jugadores alcohólicos, ¿no? Y otros tipos más,
son considerados como que tengan una enfermedad mental sobreviniente, son considerados interdictos, es decir, pierden la capacidad. Aquí estamos utilizando analógicamente el término interdicto porque no es que alguien me vaya a declarar interdicto, no es que alguien me vaya a decir, señor, usted no puede circular, mire el estado en que se encuentra. Eso es por parte de la fiscalización y eso va a tener sanciones. Pero acá le están imponiendo un deber. Y el deber le está diciendo, si yo tengo la capacidad psicofísica disminuida, yo debo de abstenerme de participar en la circulación. Cosa que normalmente no se hace. ¿Han visto, por ejemplo, personas que están manejando con su yeso puesto en la pierna? ¿Sí? Sí, están con el yeso y están manejando. Todos manejan drogados. O por ejemplo, personas Psicotrópicas, todos que manejan. han consumido drogas, no sé qué fijación tienen. Ah, Bol. también esos energéticos, bebidas energéticas. No es psicotrópica. Es un requisito acumulativo, físico, es un requisito acumulativo, físico y psíquico. O sea, yo tengo que estar bien en dos frecuencias. ¿Cuáles son? Física y psíquica. No pueden ser separadas en una nada más, es acumulativo. Yo debo tener las dos. Oiga, pero yo estoy de juicio bien, lo que pasa es que mi pierna me he lesionado y estoy en estos momentos enyesado. No, son acumulativos. No puede ser uno sin el otro. ¿Ok? Y lo que dijo el doctor es cierto. A ver, el hecho de tomar esos medicamentos, bebidas energéticas o algún tipo de droga alucinógeno, ¿cuál nos va a afectar? Psíquico. El juicio, la valoración, la euforia que le va a causar al momento que maneja. Se impone la posesión de facultades específicas y que alcancen determinado grado normativo. Aquí viene un problema, les decía, ¿no? El grado normativo. Alguien, por favor, si tiene a la mano el cuento, o tiene algún contacto que le pase cuál es esta capacidad psicofísica cualitativa, o sea, perdón, específica, en el ámbito normativo. O sea, donde dice cuáles son las capacidades que debe tener. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Han visto esa tabla? Los que han ido a centros médicos, tienen experiencia con centros médicos, que trabajan en obtención de licencia, ¿han visto esas tablas? ¿Los cuadran? En el 007 dice algo al respecto, dice no, la Dirección de Salud se va a encargar de hacer los requisitos. Yo tuve la oportunidad, me pasaron ahí la directiva que está haciendo la Dirección de Salud y la verdad que no aterriza en nada, son simplemente generalidades, nada más. Entonces todavía no hemos desarrollado en esto. Tiempo, miren, ¿cuáles podrían ser algunos de estos factores? Tiempo de reacción. O sea, medir el tiempo de reacción. Capacidad de atención y concentración. Coordinación de movimientos. Automatización, quiere decir realizar movimientos automáticos. Estabilidad nerviosa. O sea, no eso que te hace, ay, gritan y suenan el timón. Capacidad de observación. Fíjense que acá está hablando de atención y acá está hablando de observación. Atención, dijimos en el principio anterior, ¿no? Toda la capacidad de dirigir el conjunto de percepción, o sea, sensorial hacia determinada cosa. Pero observación es encontrar dentro de esa observación, dentro de esa apreciación, de esa atención, ¿no? Poder discriminar situaciones de peligro. Apreciación de distancias y velocidades. Agudeza acústica y, muy importante, adaptación visual. Esto es no es una tabla, sino es simplemente algunos criterios que deberían primar para poder establecer esta directiva finalmente por la Dirección de Salud o el Ministerio de Salud para decir qué es lo que necesita un conductor. Pero de la experiencia que tienen, ¿algún examen específico para estos casos han visto? No, y sería muy interesante, no sé, organizar, a ver, si quieren, vamos un día a un centro de salud para que nos expliquen cómo se realizan las evaluaciones. Ustedes que practican los psicólogos, O sea, le hacen, dibuja a una persona y tiene estas preguntas, esta batería de cuestionarios y con eso decimos todo. ¿Cuándo han pasado ustedes su evaluación para licencia de conducir? Tienen el llamado Petrinovic, ¿no? El Petrinovic es una estación que tiene varios, claro, que tiene varios elementos
que han sido sistematizados, electrónicos, por ejemplo el visor, que dice que cuando veas una lucecita acá apretes un botón, cuando veas el lado para ver la capacidad espacial, la reacción, cada vez que veas esta luz aprieta este botón, ¿no? Para ver cómo reaccionas, y si ves que salen dos lugares presiona 2 veces para poder discriminar. Luego el llamado, no recuerdo el nombre, pero llevar para ver la coordinación y el equilibrio, ¿no? O sea, varios tipos de pruebas, pero esto es lo que se debe medir. Esto es lo que se debe medir. Ahora, ¿cómo se debe medir? Ese es un elemento, ¿no? Es un elemento. Ahora, cuando vino fue revolucionario y todo, pero también hubo por ahí algunos que dijeron, no, este es un negocio del distribuidor de estos equipos, que los quiere vender a todos los centros médicos, entonces por ahí una por ahí dijeron, no, eso no podemos ponerlo como obligatorio. Pero estas pruebas se deben tomar. Porque, ¿cómo determino que un conductor tiene la capacidad de actitud psicofísica, como dice el doctor? A ver, los que han dado examen de licencia de conducir, porque yo sé que no todos los que tienen licencia han dado. Ya, no me mientan. No me digan que no. Cuando pasaron los exámenes, ¿hubieron todas estas pruebas? La verdad, no le van a quitar su licencia, ya la tienen. Pero díganme la verdad, sincérense conmigo. ¿Les tomaron todas estas pruebas? ¿Hubieron pruebas para cada uno de estos ítems? No, ¿verdad? Diga usted, ¿hay uno que sí? ¿Uno que sí? ¿Ah? No, está bien, pero la pregunta es, ¿tomaron? No. ¿Para revalidar le tomaron? Algunas. Algunas no. ¿Qué dice que una deuda, no? Pero son algunas de las consideraciones para medir la capacidad. No son todas, ¿eh? En medida que el riesgo es mayor, más altas y más específicas y puntuales son las exigencias de capacidad. A ver, esta es otra cosa. No es el mismo examen para el que obtiene licencia, ¿no?, particular que para el que tiene licencia profesional. No puede ser el mismo examen. Pero cuando van al lugar es el mismo. Exactamente el mismo para todos. Igual. Las exigencias son más altas y más específicas y puntuales, ¿no?, de capacidad cuando el riesgo es mayor. ¿Y cuándo hablamos de un riesgo mayor? Estamos hablando de un riesgo mayor de aquel conductor, por ejemplo, la diferencia el que va a manejar un automóvil del que va a manejar un transporte de mercancías. De que maneja un transporte de mercancías común al que transporta un transporte de mercancías peligrosas. Oiga, ¿quiere decir de que el otro va a tener condiciones inseguras? No, pero no van a ser tan precisas y puntuales como las que necesitamos para esa actividad. No es lo mismo, por ejemplo, las exigencias para un conductor que va permanentemente a estar en el ámbito urbano como aquel que va a manejar permanentemente por carreteras. Entonces, a medida que el riesgo es mayor, ¿eso qué significa? Nuestros exámenes de recategorización, si escuchen esto, el examen médico de recategorización es diferente que el examen médico de la 1. No pueden dar el mismo examen. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una tabla valorativa de todo lo que hemos visto por acá, pero con más exigencia de puntuación, me refiero, para esos tipos de vehículos. O sea, las valoraciones tienen que ser completamente diferentes, no pueden ser las mismas. La capacidad de ser probada expresa y previamente al desarrollo de la actividad y se mantiene durante toda la vía conductible. Esto ya lo dijimos, ¿no? Yo tengo que demostrarla antes de que me den a mí mi licencia y se debe mantener durante toda la vía conductiva. Es decir, siempre que yo sea titular de la licencia, va a ser requisito que tengo que demostrarlo. O sea, tú tienes que demostrarlo porque cuando hablamos de la revalidación de licencia, dijimos, la licencia de conducir es una autorización que se me entrega, pero va a tener un tiempo de vigencia limitado. ¿Y condicionado a qué? Condicionado a una renovación, a que yo demuestre la condición psicofísica. Hasta podríamos decir que es una autorización, ¿no?, permanente, de por vida, que no tiene fin, pero que está condicionada su vigencia a el examen de psicofísico, de capacidad psicofísica. O sea, claro, yo no tendría problema en decirlo. Algunos piensan que es una herejía, una barbaridad. Oye, yo saco una licencia y es para toda la vida. Pero, o sea, mejor dicho, es un título habilitante que lo tengo de por vida. Pero su vigencia está condicionada a que yo realice el trámite. Ahora, vamos a esto. Tiene mucha lógica. Yo tengo una licencia a los 18 años, yo manejo, tenía licencia vigente por 10 años, la revalidé, vamos a suponer que la revalidé, y continué manejando. Pero de ahí
ya tenía 28, ya no manejé, me olvidé del vehículo, me convertí en un feliz peatón, tomaba mi Uber, viajaba en combi, tenía pase libre, no importa, seguí mi vida, ya no tuve que manejar, por lo tanto no me preocupé de revalidar mi licencia de conducir. Cuando llegué a la edad de 55 años, ¿no? Por ahí ya mi disposición económica cambió, tenía un tremendo camionetón que me compré, una nave hermosa y dije, necesito licencia. Ahora viene este caso, ¿tengo que obtener una licencia de conducir? No, yo tengo licencia de conducir. Ahora, esa licencia de conducir es válida, pero por supuesto, en cualquier momento yo puedo hacer que recobre vigencia. ¿Y cuál es el acto simple para que recobre vigencia ese título habilitante? El demostrar la capacidad física. Nada más con eso. Entonces, sí, algunos dicen, no, la licencia de conducir es un documento o es una autorización con fecha determinada. O sea, tú tienes este derecho hasta el 20 de agosto y de ahí que lo perdiste. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tienes que sacar una de nuevo. No, pues, ¿cómo lo voy a sacar de nuevo si ya lo demostré? O sea, tengo que estar demostrando a cada momento. Lo único que tengo que demostrar es la capacidad psicofísica. La tengo guardada en 20, 30 años y después de 20, 30 años digo, quiero manejar de nuevo. Oiga, pero eso que tiene usted ya no vale. ¿Qué tengo que hacer? Entonces a mí médico y te lo renovamos de nuevo. Por eso es tan importante la capacidad. En cambio, los otros dos requisitos no. Ahora, eso es la licencia vencida, ¿no? Era una barbaridad de decir, bueno, si se te vence la licencia, entonces tienes que dar un examen de nuevo de reglas, porque, escuchen esto, ¿lo han escuchado alguna vez? Porque si está vencida es como que ya no tuvieras. ¿Han escuchado eso o no? Ya. Sí, a cada rato, ¿no? No, si está vencida es como si no tuvieras ya. No, disculpe, porque no saben los principios. Sí, la capacidad psicofísica es lo único que va a variar, porque ahora nos hemos tomado la molestia de explicar. De su amigo Patomacho, ¿no? Dice eso. A ver, la capacidad de ser probada expresa y previamente al desarrollo y se mantiene durante toda la vida, se debe mantener, O hay una obligación de verificar la permanencia de capacidad en cada acto de conducción. A ver, obligación dijimos que hay una autoabstención. Si yo sé que no estoy en capacidad, debo entender que estoy interdicto para manejar, debo de evitar hacerlo. Pero hay una obligación de parte de la autoridad de permanentemente medir no solamente cuando voy a revalidar, miren lo que dice ahí, en cada acto de conducción. Entonces, tiene que haber una revisión, una fiscalización aleatoria. Claro, o sea, el que mantenga la condición no va a decir, oye, yo di mi examen ahora y me dan mi periodo de 10 años. ¿Por qué me dieron 10 años? Porque me porté bien. Y si tu capacidad psicofísica cambia, bueno, se esperarán 10 años hasta que lo averigüen. Y al otro, ¿por qué le dieron 5? Es que se portó mal. Entonces, si le portó mal, le dieron 5 años más. Entonces, a él sí le vamos a ver su capacidad psicofísica de tiempo. ¿Se da cuenta con la incongruencia, la inconsistencia de esto? ¿Sí? Pero bien, ¿cómo es que la autoridad va a medir permanentemente mi capacidad psicofísica? El momento, escuchen esto, el momento ideal para hacerlo, vamos a tener dos, pero el ideal para hacerlo es en el momento del accidente. En el momento del accidente es el momento ideal. ¿Por qué? Porque hay una presunción ahí. ¿Cuál es la presunción? Si este señor participó en un accidente y vamos a ver la violación de principios de las normas que ya hemos visto conllevan responsabilidad, se puede deber a una incapacidad física o una incapacidad psíquica. Este es el momento ideal entonces para hacer esa evaluación por parte de la autoridad. Aquí en el Perú se hace, sí se hace, pero se hace solamente un aspecto. Cada vez que usted tiene un accidente, ¿qué es lo que le obligan a hacer en la comisaría? El dosaje típico. Nada más. O sea, usted, señor, presumimos que usted tiene la capacidad disminuida, pero no por una condición que haya peor condición psicofísica, sino ha sido temporal. ¿Y cuál es la presunción por excelencia temporal? Ingesta de bebidas alcohólicas. Entonces usted vaya, pasa su dosaje típico, pasa su dosaje típico. Entonces ahora entienden por qué se exige el dosaje típico cada vez que tenemos un accidente, y es obligatorio. O sea, yo tengo que someterme a esa prueba obligatoriamente cuando he tenido un accidente. Y la autoridad me lo puede exigir, sí, pero ¿en base a qué? Al principio que dice que hay una obligación de verificar permanentemente la capacidad en todo acto de conducción.
Y el siniestro es el momento ideal pues, para hacer, o el que vamos a tener mayor sospecha. La edad máxima y mínima hemos dicho que no tiene que ver con la capacidad, ¿no? ¿Por qué 18 dijimos por la capacidad legal? ¿Por qué 80? ¿Por qué 65? ¿Por qué 70? Porque hay una presunción. No hay nada establecido. O sea, dice, no, estadísticamente el hombre tiene menores de capacidad en los tendones. Ok, pero es una presunción. No todos los seres humanos vamos a tener el mismo ciclo de desgaste. ¿Sí? Y es fácil darse cuenta, ¿no? Observen todas las personas, por ejemplo, de 60 años, no todas tienen canas, no todas tienen cabellos, no todas, ¿sí? Vamos a ver que hay diferencias, son los mismos seres humanos, tienen la misma edad, pero vamos a ver que evolutivamente, psicofísicamente, tienen otras. Entonces, poner límites de edad con respecto a la capacidad es simplemente una presunción legal, no establece verdaderamente edad. A ver, ¿qué cosa le llamamos incapacidad? El estado personal caracterizado por la falta de los requisitos psicofísicos exigidos o su posesión en un menor grado. Entonces, hay dos niveles de incapacidad. La incapacidad cuando falta o la incapacidad cuando hay disminución. Son dos grados de incapacidad. El establecido normativamente, este es el hueco que tenemos. No hay establecido normativamente cuál es el estado. Lo que obstaculiza o lo que no permite, absoluta o relativamente, o sea, lo limita, ¿no? Absoluta o relativamente, para conducir vehículos o circular por la vía pública por derivar de un riesgo con la seguridad. Eso se llama incapacidad. La incapacidad puede ser, como vimos acá, absoluta o relativa. O sea, puede ser una capacidad que definitivamente diga tú no puedes manejar, o puede ser un tipo de capacidad relativa. A ver, vamos a ver con respecto a la capacidad absoluta. ¿A qué considerarían una incapacidad absoluta para la conducción de vehículos? ¿A quién consideraría usted incapaz absoluto para la conducción de vehículos? ¿Ah? ¿Ah? Un menor de edad. A ver, ¿el jovencito de 15 años puede ir a pedir? ¿O hay una excepción ya, los de 15 que se hayan portado bien y sacaron buena nota en el colegio? Se le puede dar. No, es absoluta, ¿no es cierto? Absoluta. Tú tienes 15, olvídalo. Anda a otro sitio, pero acá la licencia no. Anda, aprende otras cosas, pero acá manejamos. Ahora, hay otro tipo de incapacidad, vamos a decir, cognitiva absoluta. Por ejemplo, yo tengo acá una tabla que la voy a pasar por, no una tabla, sino algunos criterios de capacidad o incapacidad, ¿no? Que van con respecto a lo físico y a lo psíquico. No lo voy a leer completo, pero sí le voy a decir algunos, porque es bastante largo, ¿no? Es bastante largo esto de la incapacidad. Acá. A ver, vamos a ver. Sistema cardiovascular. Dicen cardiopatías valvulares, malformaciones valvulares congénitas, insuficiencia cardíaca, trastorno del ritmo cardíaco, síncopes, angina de pecho, infarto miocardio, anomalías electrocardiográficas, pericarditis, aneurisma aórtico y aneurismas arteriales, aneurisma arteriovenosos, arteritis obliterante, flebitis, hipertensiones arteriales. O sea, solamente estamos hablando del sistema cardiovascular. Cualquiera de estas son motivos de incapacidad. Algunas de riñón, nefritis crónica, páncreas, diabetes mellitus. Es incapacidad. Visión, bueno, disminución de agudeza visual por diversas etiologías, ceguera nocturna, menoscabos del campo visual, hemianopsias, escotomas, afaquias, catarata operada, luxación del cristalino, desplazamiento del globo ocular, trastorno de motoridad vertebral, reflejos pupilares, desigualdades pupilares, pupila de área, daltonismo, etc. Y así vamos a ver, por ejemplo, mentales, psicosis y estados delirantes, disgenesis, demencias de diversas etiologías, síndromes periódicos depresivos y maníacos, hipotomías, megalomanía, paranoia, toxicomanía, fármaco, alcodependencia, debilidad mental, lentitud de ideación, crisis convulsivas, epilépticas, neuróticas, tóxicas, lesiones craneanas, conmociones cerebrales, hipertensión intracraneana, y le lea toda la lista de aquello que no nos permite poder, y lo vamos a desarrollar como incapacidad, ¿no? La incapacidad, como decía, puede ser física, psíquica, absoluta y relativa. Le voy a pasar eso por el aula virtual para que vean toda la lista de lo que no se puede y se van a matar de eso, porque acá que hagan alguna prueba de esas dudo mucho. Dice
incapacidad hay derivadas de la estructura de personalidad incompatible con el tránsito. A ver, esto es muy interesante, me dice, derivadas, o sea, no es propiamente una capacidad motriz, sino lo que dice acá, es una incapacidad, escuchen, esto es curiosísimo, es una incapacidad derivada de la estructura de la personalidad que se ha determinado que es incompatible con el tránsito. Entonces estamos hablando de un problema psíquico. Quiere decir que son infractores, vamos a llamarlos infractores compulsivos, o personas que tienen tendencia a cometer infracciones o a vulnerar las normas. Cuando el sujeto despliega sistemáticamente conductas arriesgadas, transgresoras o proclives al incidente, se constituye un problema permanente de seguridad y que ello los convierte en un incapaz para el tránsito. Hay dos formas de detectar esto, o dos formas de evidenciarlo, dos formas de discriminarlo. Los test psicológicos que nos pueden dar, y el otro, aunque les parezca increíble, es el sistema de puntos. El sistema de puntos, si nosotros analizamos, va a cumplir con este principio. Oiga, pero ¿qué tiene que ver la capacidad psicofísica? Claro, porque esa persona ha desarrollado una personalidad que nos hace presumir que es una personalidad que es proclive a vulnerar la norma y no cumplirla. Vamos a detallar más y hablar más sobre cómo es que este sistema de puntos va a poder ayudarnos a hacer esa discriminación de determinados conductores y cómo el sistema de puntos se ha utilizado correcta o incorrectamente. Pero ya saben que el sistema de puntos va a cumplir con el principio de capacidad o aptitud psicofísica, aunque no lo crean, ¿no? Aunque dicen, no, vamos a buscar otra justificación, no, doctores. El sistema de puntos tiene que ver con esto. Y eso lo vamos a desarrollar con más extensión en la próxima clase. Avisos parroquiales, ¿no? Para terminar, los avisos parroquiales ya saben que el día jueves, ¿no? Por actividades de la universidad, como que celebración tienen que se están preparando, no vamos a tener la clase, vamos a correrla, ¿no? El martes de la próxima semana, si estamos puntuales acá para hacer el desarrollo de estos principios que nos faltan y hablar un poco sobre el sistema de puntos. Ya han llegado ya a sus correos, ya el acceso al aula virtual, ya no es correo, ya están en el aula virtual, ahí ya tienen, fíjense que les hemos colgado lecturas, les hemos colgado videos y los audios de todas las clases, ¿no? Que se han dictado, inclusive la de hoy día, lo van a encontrar ahí completo para que mientras realicen sus quehaceres nos puedan escuchar y recordar. Bien, doctores, ya saben, por favor, el día jueves puedan venir en la recepción a decir tengo clase con el doctor, avisen a sus compañeros que no han venido de que el día jueves vamos a tener un puente hasta el martes de la próxima semana.